Millones de vellos diminutos que recubren el intestino ayudan a convertir los nutrientes usables en formas que el cuerpo puede absorber. Distancia total recorrida entre la entrada y la salida, 90 metros. Tiempo, un día. A pesar de nuestra vasta variedad de movimientos, nuestros músculos pueden hacer solo una cosa: contraerse. Los pintamos de color rojo y azul, flexores y extensores para indicar dónde están dispuestos. Un músculo se contrae para empujar un hueso hacia adelante, su opuesto se contrae para empujarlo para atrás. Adelante y hacia atrás, arriba y abajo, toda la gama de movimientos deriva de la acción del músculo en una dirección. Tenemos en total más de 600 músculos que comprenden cerca del 40% del peso del cuerpo. Nuestros huesos, sorprendentemente fuertes y livianos, constituyen solo el 18% de nuestro peso. Las articulaciones saludables están recubiertas de cartílagos suaves y cristalinos y están lubricadas por un fluido grueso que se dice es tan eficaz que la tecnología no ha podido producir nada que se le asemeje. De los 206 huesos del cuerpo, más de la mitad se encuentran en las manos y pies. Con la sola excepción de algunos escasos pájaros que no vuelan como el avestruz, los humanos son los únicos animales que se desplazan en dos pies. Comparado con el de las criaturas de cuatro patas, nuestro caminar es complejo y acrobático. Como lo describió un experto, si no hay coordinación nos caeríamos de bruces. En realidad, con cada paso que el hombre realiza, se balancea en el filo de la catástrofe. La estructura de nuestros huesos y articulaciones ha sido tan hábilmente diseñada que podemos absorber una gran tensión. Cuando corremos, piernas y pies soportan una presión de hasta 2.300 kilos por 2,5 centímetros cuadrados. Y en algunas pruebas de atletismo, como el salto, la presión se estima en 9.200 kilos. El singular diseño de ingeniería del cuerpo humano alcanza su cúspide al llegar a la mano, poderosa y precisa sierva de la mente y creadora de civilización y cultura. ...25 articulaciones le otorgan 58 movimientos bien diferenciados y la convierten en el instrumento más versátil de la Tierra. No dependiendo ya más de la velocidad, agilidad y fuerza para sobrevivir, resulta irónico que podamos extender nuestros cuerpos para conseguir logros que nuestros antepasados ni siquiera pudieron imaginar.
¿Qué obra de arte es el hombre?, escribió Shakespeare. En su forma y movimiento, qué veloz y admirable. En acción semejante a un ángel, la belleza del mundo, el ejemplo de los animales. En todos los aspectos importantes, el Homo sapiens se reproduce de la misma manera que la mayoría de los restantes mamíferos. Pero según hemos podido determinar, la nuestra es la única especie que relaciona conscientemente el apareamiento con el posterior alumbramiento. Hemos comenzado a comprender de qué forma se realiza la reproducción sexual, y cuanto más aprendemos, tanto más nos maravilla y nos inspira temor. La cámara registró el proceso completo del inicio de la vida en la mayoría de los mamíferos. En sus ovarios, una mujer posee cerca de 500.000 de células reproductivas, pero solo unas 400 o más tendrán la oportunidad de engendrar una nueva vida. Uno tras otro a lo largo de la vida, estos huevos u óvulos madurarán cubiertos por una gelatina protectora y rodeados de líquido. Dentro del ovario, alimentado y seguro, el óvulo crece hasta que las paredes del ovario se hinchan y sale con fuerza como un volcán. Rodeado de su gelatina protectora, el óvulo maduro, quizás la célula más grande del cuerpo humano, se desprende del ovario. Eso recibe el nombre de ovulación y tiene lugar aproximadamente cada 28 días. Si no es fertilizado dentro de los 3 días, muere y sale del sistema en el próximo ciclo menstrual. Las trompas de Falopio esperan al huevo u óvulo que se aproxima. Las contracciones musculares y sacudidas microscópicas inician un movimiento ondulante que impulsará la vida en potencia hacia su destino. La contribución del hombre, los espermatozoides, se encuentran entre las células más pequeñas del cuerpo, pero su número es astronómico. Durante su desarrollo, las incipientes células de esperma reducen a la mitad el complemento humano normal de 46 cromosomas en cada célula, preparándose para combinarse con los 23 cromosomas del huevo. Mientras que la mujer madura un huevo por mes, el hombre produce unos 200 millones de espermatozoides por día.
A aquellas parejas que planean iniciar o aumentar una familia, las fechas son importantes. El huevo de una mujer puede ser fecundado solo durante unos pocos días alrededor de la mitad de su ciclo menstrual. Habiendo sido eyaculados dentro de la mujer, una enorme armada de espermatozoides, entre 200 y 500 millones, nada enérgicamente cerca de 1,27 centímetros por minuto hacia la trompa de Falopio. Obligados a luchar contra las contracciones musculares que impulsan el óvulo en dirección a ellos, solo los más fuertes alcanzarán el objetivo. Ahora entendemos el por qué los espermatozoides son tantos. Millones arremeten contra la gelatina que protege el huevo. Su maquillaje químico ayuda a disolver la capa protectora. Solo un espermatozoide ha penetrado el óvulo. Ahora se producirá un cambio químico que impedirá el ingreso de todos los demás. Óvulo y espermatozoide comienzan a unirse y la unión, llamada cigoto, se dividirá sucesivamente en muchas células. Hay muchas cosas que no conocemos, pero la lógica nos dice que en este momento el cigoto contiene información específica para un Homo sapiens de un determinado sexo y color y tamaño potencial, quizás hasta inteligencia, personalidad, salud, las contribuciones de 10.000 generaciones, una heliografía para una criatura de 60 trillones de células en un envase no mayor que la punta de un alfiler. Empujando y apretando, los tejidos de la trompa de Falopio impulsan el óvulo fecundado hacia el útero o matriz. El viaje durará entre 5 días y una semana. A medida que continúa su crecimiento, el cigoto se expande y contrae violentamente, en apariencia igual que una estrella que estalla. Un rico suministro de sangre fluye al útero expectante. Una parte de la pared uterina se unirá con la capa externa del óvulo para formar la placenta, que se encargará de alimentar la nueva vida. Llamado ahora blastocisto, el óvulo ingresa lentamente en la matriz, su universo durante los próximos 260 días. Ha pasado una semana desde que la concepción tuvo lugar. No hay ninguna sensación, ninguna pista que le indique a la mujer que lleva en su seno el comienzo de una nueva vida. El blastocisto se colocó en la pared del útero. Es, a la segunda semana, un disco formado por cientos de células aprontándose para comenzar la tarea de crear los órganos individuales. A la tercera semana,
comienzan a tomar forma las partes fundamentales del cuerpo humano y la cámara es testigo privilegiada de los comienzos de la columna vertebral. Se forma un corazón primitivo que comienza a latir. Estamos en la 4ª semana. Nunca más el crecimiento relativo será tan grande. En su primer mes, el huevo aumentó su tamaño unas 10.000 veces. Pronto la madre sentirá los profundos cambios en su organismo. Lleva en su seno un universo en expansión. Miles de millones lo habrán precedido y miles de millones lo seguirán. Y nunca habrá dos exactamente iguales. Mientras la ciencia con sus herramientas cada vez más sofisticadas investiga más profundamente los secretos de la naturaleza, el conocimiento adopta un aura de fantasía. Aprendemos, por ejemplo, que cada célula del cuerpo contiene los datos genéticos que dan origen a un individuo completo. Y sin embargo, cada tipo de célula es altamente especializada. Aun si se la retira de un corazón y se la coloca en una solución nutritiva, una sola célula del músculo del corazón continúa latiendo. En otro experimento de laboratorio, 2 células del corazón en un plato de cultivo laten en forma individual, cada una a su propio ritmo. Pero cuando se tocan, sincronizan su latido al unísono. Apenas hemos comenzado a entender el potencial del cerebro humano. Centro de control de la máquina increíble y el más complejo de todos los órganos vivientes. ¿Cómo se explica, por ejemplo, la hipnosis o las proezas aparentemente extrañas de las exóticas disciplinas orientales? Descubrimientos recientes indican que el cerebro es capaz de darnos un control voluntario sobre estados del cuerpo en un grado mayor del que hubiésemos creído posible. Mediante el empleo de sofisticados aparatos electrónicos, investigadores como la doctora Barbara Brown desarrollaron técnicas llamadas de biofeedback o bioretrotranscripción que permiten a los individuos alterar diversas funciones. Al escuchar un dispositivo de control activado por el latido del corazón, por ejemplo, un sujeto puede aprender a variar la intensidad de los latidos del mismo. Nunca antes pensamos que podíamos hacer esto. Siempre nos dijeron, la ciencia médica ha reconocido, que la mayor parte de nuestro cuerpo es automático, se regula automáticamente. El biofeedback nos ha demostrado que podemos movilizar algunas de las funciones mentales superiores para que ocurra. Intervenga en una función corporal automáticamente regulada como la corriente sanguínea o la presión sanguínea y ponerla bajo nuestro propio control voluntario según nuestro deseo. Aparentemente podemos trabajar con casi todo en el sistema muscular. Casi todo se inerva por el así llamado sistema nervioso autónomo. Todas las funciones vitales del corazón y la presión sanguínea, etc.
En el futuro, se podrán controlar diversas actividades eléctricas del cerebro. Los sujetos han aprendido a identificar y controlar diferentes tipos de ondas eléctricas que emanan del cerebro. Los electrodos que captan la actividad eléctrica del cerebro se conectan a su electroencefalógrafo, una máquina EEG que a su vez regula el flujo de corriente a un tren de juguete. Cuando el cerebro emite ondas de una frecuencia específica, ondas alfas en el caso de este sujeto, el tren se mueve. Cuanto mayores sean las ondas alfa emitidas, más rápido se desplaza el tren. Las implicancias son tan enormes que es muy difícil, creo, poder así describirlas. Creo que estarán en el área de aprender a controlar varios aspectos de nuestra propia mente, actividad mental y conciencia también. Obviamente, aprender a controlar o resolver los problemas emocionales. Ciertamente, lo que conocemos ahora es que los procedimientos de biofeedback pueden ser utilizados para la remisión de una gran cantidad de enfermedades que perturban o para tenerlas bajo control o con un funcionamiento más adecuado. Creo que son ilimitados. Dijo Joseph Conrad. La mente del hombre es capaz de todo, porque tiene todo en ella. Todo el pasado, así como todo el futuro. Biología. ADN. En el episodio de hoy, veremos cómo contribuye el ADN en la ingeniería genética. Bien, una de las cosas que revela toda esta información de la secuencia del ADN que surge es la sorprendente unidad de todos los organismos vivos en la Tierra. Pienso que hay muchos científicos sorprendidos al ver qué similares resultan muchas de nuestras enzimas y proteínas y enzimas en general, con las formas bacteriales, por ejemplo. Sé que me sorprendió descubrir que si tomamos una simple enzima implicada cada vez que quemamos nuestro azúcar, y si miramos la secuencia del ADN y las correspondientes proteínas y enzima, y nos comparamos con la bacteria como la E. coli que se encuentra en nuestro intestino, encontramos que de hecho aparecerá en la pantalla aquí. Ahora si miramos la pantalla vemos que la enzima humana tiene 249 aminoácidos en ella. La bacteria coli tiene 255, similar pero no igual. Pero miramos más de cerca y vemos que 115 de ellas son exactamente iguales, 46% idénticas. Solo algunos lugarcitos quedan vacíos, pero es de esperar este tipo de deterioro durante el transcurso de 2.000 o 3.000 millones de años de evolución. Vamos a dar un pasito más y tomar ahora un pollo, por ejemplo. Ahora la enzima del pollo, 223 similitudes sobre 249. Su secuencia es exactamente de igual longitud que la enzima que tenemos usted y yo. Un viejo pollo tiene la misma enzima y es igual de similar, 89,5% idéntica. Si subimos hasta un mamífero, a un conejo por ejemplo, podemos ponerlo en la pantalla ahora. Y hasta el conejo dice: Dios mío, es difícil diferenciar a los conejos de las personas aquí. Tiene 244 similitudes sobre 248. Son todas las que hay en toda una enzima, una clamorosa identidad del 98%. Cara a cara con un chimpancé, cabe preguntarnos si estamos viendo a un pariente lejano. Los monos nos observan con igual curiosidad. Un nuevo árbol genealógico nos toma a todos por sorpresa. El hecho es que la primera secuencia que hizo de una proteína fue determinada en un ser humano y poco después en un chimpancé. Y fue un poco de hemoglobina.
Y lo sorprendente es que en la totalidad de los 146 aminoácidos, el chimpancé era exactamente igual al humano, ninguna diferencia. Realmente sorprendente. Y la hemoglobina resulta que tiene 2 diferentes cadenas que van en una molécula. Se hizo en la secuencia de la otra cadena llamada cadena A. Esa tiene solamente 141 aminoácidos, pero una vez más, los 141 exacto es igual, la misma proteína. Observamos una tercera proteína, se llama citrocromo. El humano, 144 aminoácidos, el chimpancé 104, todos ellos iguales. Ahora, de hecho, algunos me llamaron para que observara algunas proteínas en las que trabajábamos que se sabían eran muy variables de una especie a otra, y las extrajimos y observamos y eran también idénticas. El rumor empezó a correr en el circuito de que en realidad las diferencias entre los chimpancés y las personas iban a resultar culturales. Pero no resultó cierto. La quinta proteína que observamos tenía más de 200 aminoácidos. Había indudablemente una diferencia. Gracias a Dios, realmente son diferentes de nosotros. Otros estudios lo confirman. Nuestro ADN es casi un 99% idéntico al del chimpancé. Una diferencia de un mero 1% representa el lenguaje humano y la cultura, el arte y la ciencia, y la curiosidad de reflexionar sobre nuestros antiguos orígenes. Lo que surge de todos estos datos de la secuencia de ADN es una imagen ampliada de cómo ha sido la evolución molecular. Como biólogos, siempre pensamos que la vida debió tener un comienzo único en la Tierra, pero ahora todos los datos de la secuencia de ADN lo prueban con certeza. En cierto sentido, todos nos hemos convertido en historiadores moleculares. Podemos imaginar la forma en que fueron las cosas hace 1.000 millones de años o 2.000 millones de años. Hay unos pocos fósiles moleculares aquí y allá, cápsulas de tiempo, si usted quiere, que nos dicen cómo solían producirse los hechos. Lo que aparece es cómo llegamos a ser lo que somos ahora, y eso es algo que me gustaría descubrir. Un hilo genético nos une a los comienzos de la vida en la Tierra. En las primeras células había pequeños fragmentos de ADN que les permitieron multiplicarse y llenar los mares primordiales. Lentamente dieron origen a formas más complejas, variadas, intrincadas y únicas. Posiblemente una vez en 1.000.000, al copiarse a sí mismo, el ADN comete un error. Con el tiempo, los errores simples pueden llevar a cambios profundos. Desde estos humildes comienzos, todas las cosas vivas han evolucionado. Pero en un ser humano, un simple error puede ser devastador. Hay 3.000 millones de peldaños en la escalera del ADN humano. Un error en un solo peldaño puede establecer la diferencia entre la vida y la muerte. El lago Maracaibo, en Venezuela. Aquí, 100 años atrás, una mujer llamada María Concepción Soto murió de una enfermedad neurológica llamada mal de Huntington. Hoy sus descendientes llevan su gene mortífero. El mal de Huntington generalmente ataca en la madurez, provoca un lento deterioro del cerebro y del sistema nervioso. No hay tratamiento ni cura. En la ciudad de Nueva York, Nancy Wexler es psicóloga clínica. Su madre murió de Huntington. Cuando mi madre supo el diagnóstico, mi padre nos llevó a mi hermana y a mí a su cuarto y dijo: su madre tiene esta enfermedad y es fatal. Y cada uno de ustedes tiene el 50% de riesgo de heredarla. Y pienso que ese día realmente mi vida cambió enormemente. En 1981, Wexler viajó a Venezuela para rastrear el gene defectuoso. Los poblados a orillas del lago Maracaibo tienen la mayor concentración del mal de Huntington en el mundo. Wexler diagrama un árbol genealógico para establecer el patrón de herencia. Al final, incluirá a más de 2.000 personas. La mitad de ellas tienen una chance de 50% de desarrollar la enfermedad.
Muchos son niños. Para entender el mal de Huntington, los científicos deben primero encontrar el gene defectuoso. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Beatriz. Pasa un momento angustioso la pequeña Beatriz Soto cuando le sacan una muestra de su sangre. Uno para la doctora. Wexler reunirá más de 250 muestras. La respuesta está en algún lugar del ADN. En el Hospital General Massachusetts, en Boston, las muestras de Wexler son analizadas por el biólogo James Guzzella. Buscar un gene es como buscar una aguja en un pajar. Pero Guzzella tenía un plan. Compararía los ADN para encontrar un marcador, un patrón distintivo que se herede siempre con la enfermedad. La investigación pudo haber llevado décadas. Increíblemente, en el 12º intento encontró un marcador. Eso es un ejemplo de tipificación de personas con un marcador relacionado con el mal de Huntington. Cada camino aquí representa el ADN de un miembro diferente de la gran familia venezolana que recogió Nancy Wexler. Y podemos relacionar los patrones que aparecen aquí con la relación de estas personas en la grandísima familia venezolana en cuanto a quiénes fueron los padres de los distintos chicos, quién era la madre, quién era el padre. Luego miramos estos patrones y vemos cuál se relaciona en herencia con el gene enfermo. En este caso en particular, es indicado por la presencia de esta línea más baja, aquí debajo de la línea más común encontrada en todos. En este caso, tenemos una mujer afectada que tiene esta línea, cuyo marido no está afectado y no la tiene. Tienen 4 hijos. Los 2 primeros hijos no tienen la línea, y de hecho no tienen el mal de Huntington. Los 2 hijos siguientes tienen esa línea, y ambos tienen el mal de Huntington. Para Nancy Wexler y la gente del lago Maracaibo, el descubrimiento del indicador constituye una felicidad conflictiva. Finalmente llevará a los científicos hasta el gene del mal de Huntington y ojalá hasta una cura. Cuando uno ve a esos chicos y sabe que alguno de ellos seguramente lleva ese gene fatal y uno sabe qué les va a pasar y uno lo ve, lo sabe, uno va allí y visita a sus madres y padres muriendo en la cama y sabe que eso les va a pasar a ellos, es absolutamente horrible. Y antes de que encontráramos el indicador, a veces sentía... sosteniendo a una niñita que moría de Huntington que quería sacudirla, que pudiera sacarle ese gene para ver qué había dentro y así sabría dónde está uno y qué le está haciendo. Y es como estar poseídos. Pienso que muchas veces trabajamos allí como locos porque uno sabe que cuanto más pronto se llegue, un año antes, tal vez puedan salvar sus vidas. Perseguir al gene mortífero antes de que una nueva generación sea su víctima es una carrera contra el tiempo. Pero para los niños del lago Maracaibo, ahora hay esperanza. Hace 6.000 años, los seres humanos tomaron por primera vez un caballo salvaje. Desde entonces hemos modelado al animal a nuestro gusto. La cruza, el logro final de siglos de cría selectiva. Pero crear a un campeón es una ciencia imprecisa. El criador Buddy Johnston lleva 30 años en eso. Estamos muy excitados con esta nueva cría. Su padre fue segundo en el Derby de Kentucky, ganó más de $1 millón. Y su madre era una de las mejores yeguas de carrera en América. Y ahora, con un poco de suerte, tal vez podamos sacar a uno que nos lleve al círculo de los ganadores. Podría ser bueno. Aún con buenas posibilidades, un ganador es una apuesta arriesgada. Hoy en día podemos manipular la vida como nunca antes. Una revolución ha empezado.
Con herramientas químicas para cortar y empalmar el ADN, podemos trasladar genes de un organismo a otro o recombinar el ADN de dos especies diferentes. Con la tecnología de combinación del ADN, los investigadores pueden ahora convertir las formas más simples de vida en fábricas vivas de sustancias químicas. Dentro de una bacteria hay pequeños cabos circulares de ADN. Mediante una intrincada cirugía química, se corta un cabo y se inserta un gene humano. La bacteria no puede distinguir el ADN humano del suyo. Se reproducirá como de costumbre, duplicando su número cada 20 minutos. En horas, millones de fábricas microscópicas producen proteína humana. A una escala industrial, bacterias genéticamente armadas se desarrollan en cubas de 40.000 litros. A partir de los organismos más simples, recogemos una cosecha que puede salvar vidas humanas. En 1982, la insulina humana se convirtió en el primer medicamento genéticamente elaborado que llegó al mercado. Desde entonces hemos usado la tecnología de combinación del ADN para desarrollar mejores vacunas y herramientas precisas de diagnóstico. Estamos creando moléculas en base al paciente para luchar contra el cáncer y ahora podemos tratar una enfermedad genética que nos flageló durante siglos. Pensemos en la enfermedad de los reyes. La reina Victoria vivió hasta la edad de 82 años, pero llevaba un gene para la hemofilia, un trastorno sanguíneo que aqueja solo a los hombres. El gene de Victoria se introdujo en varias de las familias reales de Europa. Su nieta Alexandra se casó con el zar Nicolás de Rusia. Su hijo Alexis heredó la enfermedad. La hemofilia se produce por una mutación en el gene de la coagulación de la sangre. Sus víctimas sufren hemorragias internas y son debilitadas por su propia sangre. No hubo ningún tratamiento para Alexis. Se dice que el Palacio Real repetía el eco de su llanto. La familia de George McCoy también fue alcanzada por la hemofilia. El gene defectuoso le fue transmitido inadvertidamente por su madre. George nació en 1947 y es el menor de 4 hijos. Una de sus hermanas es portadora de la enfermedad. Su hermano mayor, Richard, sucumbió a la hemofilia a los 29 años. En 1947 se sabía poco sobre la hemofilia y no era mucho el tratamiento. Pero cuando entré en primer grado, nuestro médico familiar aconsejó que fuera con muletas para protegerme de los otros chicos en caso de accidente. Y fue entonces cuando me di cuenta de que yo era muy diferente. Y claro que los otros chicos no iban al hospital ni tenían que quedarse durante días cuando algo malo o peligroso pasaba. Al llegar a la secundaria estaba inscripto. Me iba bien en los estudios y era activo en un montón de clubs y fui presidente del consejo estudiantil en mi último año. Después fui a la universidad, ¿sabe? Esos años también fueron buenos. Cuando salí de la universidad y me casé y salí a buscar trabajo, fue cuando encontré muchas dificultades y probablemente el mayor tiempo de mi vida limitado por la hemofilia se dio en ese momento. Yo iba a una entrevista y en el lugar me decían, no, empleamos a una persona con hemofilia y nunca volveremos a cometer ese error. Yo estaba muy deprimido y no quería salir de casa. Dejaba las persianas bajas, no contestaba el teléfono y si bien tenía mucho amor y apoyo de mi familia y amigos, igualmente estaba deprimido. Lo que cambió las cosas para mí fue descubrir el factor 8 y esa era la proteína coagulante que me faltaba. Los hemofílicos carecen de una proteína sanguínea vital llamada factor 8. En la década del 60, los investigadores hallaron una forma de extraerla de la sangre humana. Por primera vez, los hemofílicos podían tratarse a sí mismos. Antes, la única terapia era transfusiones masivas y prolongadas internaciones en hospitales. Gracias al factor 8 y a mi posibilidad de controlar la hemorragia, pude manejar autos,
caminar por un campo, llevar una vida social y finalmente mantener un empleo e ir a trabajar todos los días. Pude ser feliz. Pude ser un ser humano, esencialmente. Pero la droga milagrosa tiene su lado oscuro. Como el factor 8 deriva de sangre humana, puede transportar virus de hepatitis y de SIDA. Para los hemofílicos es como jugar a la ruleta rusa. En 1987, George recibió un llamado telefónico de su médico en la Universidad de la Escuela de Medicina de Carolina del Norte. Hola, George. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. El doctor Gilbert White le preguntó a George si quería ser voluntario como paciente de prueba para una nueva forma del factor 8. Dado que esta proteína se produce mediante tecnología de combinación del ADN, está exenta de contaminación viral. George aceptó y pasó a ser pionero en la historia médica. ¿Tuviste hemorragias el último mes? Tuve un problema con mi rodilla y eso exigió un par de infusiones porque me dejé estar más de lo que debía. Pensé que era artritis. Fuera de eso, las cosas anduvieron bien. ¿Y el factor penetra en la solución tan rápido como siempre? Gracias a George, esta nueva droga pronto puede ayudar a muchos hemofílicos cuyas vidas han sido desgarradas por el sufrimiento y el miedo. Creo que la parte más excitante de esto es que los ingenieros que desarrollaron esto piensan, según me dijeron, que lo que obtuvieron con esta investigación puede llevar finalmente a una cura de la hemofilia por ingeniería genética. La búsqueda de esa cura está en marcha en un laboratorio de Seattle. Los científicos están desarrollando una forma revolucionaria de terapia genética. Todavía en sus etapas experimentales, solo ha sido probada en ratones. Dusty Miller quiere vencer a la enfermedad genética en su propio juego. En el Centro Hutchinson de Investigaciones sobre el Cáncer, su objetivo es curar la hemofilia. Quiere trasplantar un gene correctivo a células del paciente. Pienso que estamos en una nueva era en cuanto al tratamiento de la enfermedad. Antes se podían tratar las enfermedades con drogas, se podían tratar con cosas tales como lentes o audífonos, las enfermedades del oído, pero ahora estamos en una era en que podemos decir que sabemos cuál es el defecto específico en un individuo y queremos corregirlo para el resto de la vida de una manera categórica. Reemplazar o reparar el gene que es defectuoso en ese individuo en determinada proporción de las células de ese individuo. Ahora, esto no es un tipo de proceso hereditario. El individuo no lo va a pasar a sus descendientes, pero al menos hará que esa persona viva una vida normal. El desafío, introducir el gene correcto en millones de células. Con su colega Theo Palmer, Miller utiliza uno de los enemigos más antiguos del hombre, el retrovirus. Creo que yo al retrovirus lo llamaría más bien la bala genética de la naturaleza. O sea que es un organismo pensado para ir e infectar una célula y depositar su información genética en los cromosomas de la célula receptora. Tenemos esa natural habilidad de infectar una célula y luego depositamos el material genético y lo modificamos para poder transferir nuestros propios genes. Primero, Palmer separará al retrovirus de sus genes nocivos. Luego reemplazará sus genes dañinos por un gene humano que cura la hemofilia. Ahora Palmer infecta un cultivo de célula con el virus elaborado. Cuando los virus se agolpan en la superficie de la célula, nuevos genes son soltados. Estas balas genéticas apuntan directamente al núcleo de la célula. Aquí el gene correctivo se enlaza en el ADN y se convierte en un trasplante permanente. Un viejo enemigo pasa a ser un aliado. Las células alteradas se desarrollan en un injerto de piel que producirá el factor coagulante de la sangre. En pruebas sobre ratones, estos injertos segregan la proteína que los hemofílicos no tienen. Los genes trasplantados aliviarían la necesidad de los pacientes de un tratamiento de por vida, pero no sería heredado por sus hijos. No obstante, estas mismas técnicas dan grandes esperanzas a víctimas de muchas otras enfermedades genéticas.
Todos están convencidos de que transformarán el futuro de la medicina. Manejando las moléculas de la vida, damos nueva forma al mundo en el cual vivimos. La biotecnología promete gran abundancia. Cultivos resistentes a las heladas y a las plagas. Mejores ejemplares en el ganado. Plantas autofertilizantes que duplican su producción. Y microbios especiales para procesar toxinas y limpiar el medio ambiente. Pero cuando escudriñamos el microcosmos de la célula, nos enfrentamos a un gran dilema. Estas increíbles herramientas pueden llevarnos al borde de manipular nuestra propia herencia genética. ¿Hasta dónde llevaremos esta tecnología? ¿Qué tan bien la usaremos? Es posible que la humanidad enfrente muy pronto su mayor desafío. Si hay un hecho que marca el comienzo de la revolución biológica, es el descubrimiento hace 35 años de la estructura del ADN. James Watson tenía una beca de postgrado en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. En 1953, él y su colega Francis Crick propusieron la estructura de doble hélice del ADN. Asombrarían al mundo científico. Con su simple modelo de hojalata, revelaron la forma y la función de la principal molécula de la vida. Por su logro ganarían el premio Nobel. La formulación de la estructura helicoidal doble del ácido desoxirribonucleico. Las profundas implicancias de su descubrimiento ya habían empezado a cambiar el estudio de la vida para siempre. Cuando lo descubrimos, no teníamos idea de que, digamos, incluso vivos, llegaríamos a donde estamos ahora. La idea de que realmente conocemos la secuencia de un gene dado, de que podríamos reproducir agámicamente un gene, habría sido ciencia ficción para nosotros entonces, pero gracias a ese tipo de avances tecnológicos, podemos hacer cosas que nadie soñaba poder hacer. Aunque el ojo humano es muy sensitivo y preciso, es un órgano bastante limitado e incapaz de descubrirnos muchos misterios de nuestro mundo. Una frágil pompa de jabón contiene un líquido invisible que forma un caleidoscopio de colores demasiado pequeño para que lo podamos ver a simple vista. Que esta gota de agua tarda en caer, no podemos ver los detalles vivos que contiene. Muchos hechos se suceden demasiado a prisa para que nuestra vista pueda percibirlos. En un brevísimo espacio de tiempo, lo que aparentemente no tiene movimiento, cobra vida. Las voraces hormigas devoran a un grillo indefenso. Este proceso dura un día y es demasiado lento para que podamos verlo. Más allá del espectro visible, existen una serie de extrañas imágenes con formas de energía que no podemos captar a simple vista. Hoy más que nunca, las cámaras fotográficas y otros instrumentos ópticos están ampliando los límites de nuestra visión y cambiando nuestra imagen del mundo.
No hay que olvidar que con nuestra vista obtenemos el primer contacto con el mundo. Nuestros ojos son los más perfectos y desarrollados de todas las especies vivientes. De un solo vistazo podemos calcular el tamaño, la profundidad, captar el movimiento y distinguir toda la gama de colores. Sin embargo, a pesar de la extraordinaria versatilidad de nuestros ojos, hay muchas cosas que no podemos ver. Si ampliamos nuestra visión más allá de sus límites naturales, surgirá ante nosotros un mundo nuevo y desconocido. A través de los lentes especiales de las cámaras fotográficas, podemos ampliar nuestra visión de las cosas. Un movimiento demasiado rápido, detalles invisibles debido a la distancia y al tamaño, nos son revelados con precisión extraordinaria. Y muchas veces tenemos que recurrir a la ayuda de la fotografía en casos muy difíciles de determinar. Una cámara será el juez de una acción que miles de ojos contemplaron en el momento de producirse. Las cámaras nos muestran el mundo en millones de formas distintas que nuestra vista no puede captar. Las cámaras y las lentes especiales amplían la limitada capacidad de alcance de nuestra visión, descubriéndonos un mundo nuevo y maravilloso. En una gota de agua hay partículas vivientes que no podemos distinguir. Como naves espaciales de un mundo desconocido, estos organismos llamados plancton se mueven silenciosamente en su mundo infinito. Estos organismos eran desconocidos hasta la invención del microscopio hace unos 400 años y su descubrimiento provocó el asombro de la humanidad. Cuando fueron vistos por primera vez, se hizo muy difícil comprender que unos organismos tan diminutos tuvieran vida y que una simple gota de agua pudiera contener todo un mundo en miniatura. Los microscopios modernos, con cámaras adaptadas a ellos, son aparatos científicos de gran valor y pueden plasmar en imágenes todo aquello que el hombre vio en el mundo en miniatura. Las bacterias fueron descubiertas en 1674 y son tan pequeñas y abundantes que resultan casi inconcebibles. Un corte en una hoja de un árbol reveló una estructura muy compleja de células vivientes que nadie creía pudieran existir. Se vio que la sangre estaba compuesta por millones de corpúsculos flotantes. La división de una célula se consideró como un milagro de la naturaleza y fue otro extraordinario descubrimiento que ayudó a crear las bases de la moderna biología y de la medicina. Con un microscopio que filtra la luz que llega a su interior, se puede explorar detalladamente la composición del mundo físico. Cuando un líquido se transforma en sólido, como el agua en hielo, los diminutos cristales que forman su estructura van tomando forma. En esta película podemos ver con todo detalle el proceso que a simple vista no podemos ver.
Si utilizamos un rayo de electrones en vez de la luz normal, obtendremos un nuevo instrumento óptico llamado microscopio electrónico, con el que podemos conseguir detalles y medidas imperceptibles hasta ahora. Para David Sharp, un investigador y fotógrafo, ello significa la posibilidad de explorar un mundo completamente desconocido del espacio interior. Aunque parece que estamos viendo la superficie de un lejano planeta, la realidad es muy distinta. Este terreno lleno de cráteres no es más que la superficie de una roca lunar del tamaño de un grano de arena. La estructura de una flor de alisio es casi imposible de percibir a simple vista. En la cámara al vacío de un microscopio, un rayo de electrones que atraviesa la superficie de la flor amplía mucho la imagen. Está bien, muy bien. Vamos a enfocar rápidamente. Como vemos, las cosas cambian cada vez que se mueve el objeto y también la brillantez y el contraste. Creo que ya estamos listos para tomar una fotografía. El microscopio de mayor precisión aumenta la imagen 2000 veces. Bien, vamos a tomar la fotografía. Este microscopio tiene un poder de 100.000. Ahora. A través de la lente del microscopio, la diminuta flor nos muestra su delicada y compleja estructura. Cuando la ampliamos más de 20.000 veces, podemos ver hasta los granos de polen. Y si contemplamos más de cerca los detalles internos de la flor, nos sentiremos como extraños en un mundo que nos es familiar. Estos canales rugosos en forma de zigzag no son más que la imagen ampliada de los surcos de un disco de gramófono. Este terreno árido y rugoso no pertenece al mundo cósmico, es simplemente la superficie porosa de la punta de un bolígrafo. Nunca podríamos imaginarnos que este tejido enmarañado de fibras sinuosas es una sencilla y corriente hoja de papel aumentada 4000 veces. Una diminuta rajadura en la cáscara de un huevo nos ofrece todo un mundo de fantasía. Cuando lo ampliamos más de 50.000 veces, parece que el huevo tiene 2000 metros de altura. En el Instituto Enrico Fermi de la Universidad de Chicago se han hecho nuevos descubrimientos en el mundo microscópico. Usando un poderoso microscopio electrónico, cuya construcción duró 14 años, el doctor Albert Cruz captó en una película algo que jamás se había visto. Lo que usted está viendo son átomos de uranio. Las partículas más pequeñas que estamos viendo son átomos individuales, cada uno con un diámetro de 1/1000ª de milímetro. Las masas más grandes son racimos de varios átomos. Coloreados para que se vean mejor, los átomos se mueven de una forma muy extraña y nos demuestran que los objetos vistos a escala atómica son un mar de partículas en movimiento. En el mundo del movimiento existen detalles que se suceden a tal velocidad que no podemos captarlos a simple vista. En 1870, un ingenioso fotógrafo, Edward Muybridge, inventó la forma de filmar movimientos demasiado rápidos para poder ser apreciados. Una curiosa apuesta sobre las zancadas de un caballo a galope hizo que Muybridge
fuera a la hacienda ganadera de un potentado californiano. Con un conjunto de 24 cámaras activadas por hilos extendidos a través de unos carriles, Muybridge captó fases del movimiento que no se habían captado jamás. El dueño de la hacienda había apostado a Muybridge que en determinados momentos las 4 patas del caballo estaban en el aire. Por estas fotografías, en donde la acción queda detenida, vemos que tenía razón. Proyectando las fotografías en sucesión rápida, se produjo el descubrimiento de la primera película cinematográfica. El movimiento de las personas, así como el de los animales, constituyó para Muybridge un apasionante tema de estudio. Y más que una curiosidad técnica, los trabajos que Muybridge desarrolló constituyeron el primer análisis fotográfico del movimiento físico. Hoy en día, las modernas cámaras de gran velocidad pueden captar movimientos con una precisión que Edward Muybridge solo pudo soñar. El movimiento a cámara lenta es ahora utilísimo para analizar la actuación de un atleta. Para el doctor Gideon Ariel, experto en educación física y lanzador de disco, el movimiento en cámara lenta es el primer paso para el entrenamiento científico de sus atletas. El doctor Ariel ha recurrido a la computadora para analizar la acción. Los movimientos se proyectan en la pantalla cuadro a cuadro. Cada toque de una pluma sónica se transmite a una computadora que registra los cambios de posiciones de las articulaciones y las extremidades. El movimiento humano está regido por las mismas leyes del mundo físico y de la información obtenida en esta película, la computadora puede calcular rápidamente la relación recíproca de fuerza, aceleración y velocidad en los movimientos del atleta. Las imágenes creadas en la computadora combinadas con una serie de datos numéricos nos indicarán los defectos en la técnica del deportista. Ahora estamos comprobando que lo que los entrenadores del pasado creían ver por sí mismos no era cierto. Actualmente, con las computadoras, podemos proveer a los entrenadores de una información mucho más exacta de los movimientos del cuerpo humano. El análisis que el doctor Ariel hizo del lanzamiento del disco de Mack Wilkins demostró que Mack desperdició energía en su lanzamiento debido a la incorrecta postura de sus pies. También desperdició fuerza y potencia al no colocar en forma rígida su pierna adelantada en el momento del lanzamiento. Basándose en este detallado análisis, Wilkins modificó su técnica de lanzamiento. Meses después, en una competición internacional, lanzó el disco unos 6 metros más lejos que antes, estableciendo un nuevo récord mundial. En un destacado laboratorio del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el tiempo y el movimiento son estudiados con todo detalle. Con la ayuda de una iluminación de percusión, el Dr. Harold Edgerton puede detener un movimiento desordenado y convertirlo en un cliché de película. El Dr. Edgerton utilizó esta iluminación de percusión en 1931
Incapaz de comprobar cómo funcionaban los motores eléctricos a velocidades distintas, diseñó una iluminación tan rápida y brillante que el movimiento parecía detenerse. El doctor Edgerton es un experto en fotografía a gran velocidad y nos demuestra el increíble poder de la cámara y la luz. Ahora vamos a hacer el experimento de tomar la fotografía de una bala disparada a gran velocidad. Partirá esta carta de baraja en dos. La carta estará adherida y bien sujeta. La bala será disparada a más de 900 metros por segundo. Si apuntamos bien, la bala pasará a través de la carta. Vamos a utilizar esta iluminación de percusión que dura menos de 1 millonésima de segundo para detener la bala en la película y tomar una fotografía nítida y perfecta. El sonido de la bala hará funcionar el disparador de la luz de percusión con la que obtendremos la fotografía. Un primer disparo probará la puntería del doctor Edgerton. Vamos a ver. Veamos lo que ha ocurrido al hacer el disparo. Aquí vemos la bala después de atravesar la carta, detenida en menos de 1 millonésima de segundo. Otro increíble ejemplo de la iluminación de percusión lo tenemos en lo que el doctor Edgerton llama hacer puré de manzana. Quizás la técnica visual más extraordinaria del doctor Edgerton es la que combina la iluminación de percusión con una cámara cinematográfica de gran velocidad. Ahora. ¿Listo? 1, 2, 3. Aquí vemos la explosión de un cohete a cámara lenta a velocidad retardada 1200 veces. Examinemos una gota de leche que cae a una velocidad 200 veces menor de la normal y obtendremos una visión mágica del mundo hidrodinámico. Saber que Walter McCrone ha superado ya los 70 años y va caminando a su trabajo no resulta tan insólito, pero sí que lo haga a las 4 de la mañana. Es un verdadero adicto al trabajo y pasa aquí 14 horas por día, 7 días a la semana. No solo porque su nombre está escrito en la puerta, Instituto de Investigación McCrone, sino porque una pasión lo consume. Realmente no lo considero un trabajo. No se me ocurre nada mejor que hacer que mirar por el microscopio. Y encuentro y busco cosas que resultan interesantes de ver bajo el microscopio. Y dicho sea de paso, es agradable pues me pagan por hacerlo. Esto prácticamente resume su filosofía personal y a juzgar por su oficina, esa necesidad de buscar cosas interesantes va más allá de lo que pueda ver en un portaobjetos de microscopio. Desde una colección de arte africano hasta un moño de corbata del pasado año, escombros que pululan en una mente inquisitiva, una mente siempre activa, como si temiera que no quedara tiempo suficiente para verlo todo. Su afán por mirar el microscopio lo ha convertido en uno de los principales microanalistas del mundo, con volúmenes escritos por él mismo sobre sus experiencias. Y esa pasión incluye este instrumento, un simple microscopio de luz de relativo bajo poder comparado con los modelos de avanzada que permiten ver una molécula ampliada 2 millones de veces.
¿Por qué no emplea el microscopio electrónico? Empleamos esos instrumentos ocasionalmente, pero creo que uso este porque es una especie de perdedor. La gente considera que ya no es necesario o útil porque hay armas superiores. Y yo estoy absolutamente convencido de que no podemos manejarnos sin él. Si usted mira una sustancia por el microscopio, la ve en forma directa y tiene tamaño, forma, color y otros atributos que no solo nos dicen qué es, sino de dónde provino, cuándo la hicieron y muchas veces quién la hizo. Y eso no ocurre con ningún otro instrumento. A través de años, la conocida pasión del Dr. McCrone por el microscopio y su pericia han atraído a un círculo de adeptos en todo el mundo. Creo que este círculo incluye a Williams, la cacatúa, a quien evidentemente también le atrae la búsqueda de cosas interesantes. Gran parte de las 14 horas diarias del Dr. McCrone transcurren en el aula, transmitiendo todo lo aprendido a una nueva generación. Es como Sherlock Holmes. La misma cosa, se puede aprender muchísimo sobre la gente. Yo solía dictar conferencias con un pequeño microscopio portátil y preguntaba a algunos si se ofrecía como voluntario, sacaba una hilacha de sus pantalones y la analizaba allí mismo ante todo el grupo. Y podía decir muchísimo con eso, como si fumaba, si tenía mascotas, si tenía... Hasta podía descubrir cuáles eran sus ingresos debido a fibras de la tapicería de su casa, etcétera, etcétera. Y a veces ciertas cosas embarazosas. Yo iba al ataque y hacía un buen relato, claro está, pero se puede descubrir muchísimas cosas más con solo mirar minúsculas partículas bajo el microscopio. Lo que estamos haciendo es ampliar estas pequeñas partículas hasta un tamaño normal para poder distinguirlas, y así es como podemos reconocer todas esas cosas aquí a simple vista. Se puede hacer lo mismo bajo el microscopio. Es casi como superarse a sí mismo, ¿no? Y entrar a un mundo invisible para la mayoría de nosotros. Algunos lo ven de esta forma, pero piensan que en lugar de estar ampliando la partícula, ellos se están achicando y caminando alrededor del portaplaca mirando las partículas. Y usted consagró su vida a aprender en este territorio para identificar las cosas. Ajá. Descubrir entonces si fue este el sudario de Jesús. Cuando un equipo de científicos abordó este tema en el 78, pareció lógico invitar al Dr. Walter McCrone y su famoso microscopio de luz. No fue un desafío fácil. Luego de cientos de años, nadie había resuelto el misterio. La historia del santo sudario puede ser rastreada hasta el siglo XIV, cuando el obispo de Troyes, en Francia, donde se exhibía el sudario, declaró que se trataba de una falsificación. Pero con el paso de los siglos, esa temprana acusación quedó en el olvido, ya que tanto papas como feligreses consideraron auténtica a la reliquia. Opinaban que realmente estaba manchada con la sangre de Jesús. Eventualmente, esa creencia podría haber desaparecido también, ya que la imagen del sudario se borró con el tiempo hasta 1898, cuando a Secundo Pía le pidieron que aplicara la nueva ciencia de la fotografía en el sudario. Cuando tomó la foto, el manto estaba casi descolorido, pero mientras revelaba el negativo, se produjo un cambio notable. El sudario pareció cobrar vida. De alguna forma, se había conservado en la tela el retrato de un hombre. El negativo reveló con sorprendentes detalles anatómicos indicios sobre su identidad que los científicos en 1978 continuaban estudiando. Había aparentes manchas de sangre en la frente. Tal vez una corona de espinas. Había bastante hinchazón bajo el ojo derecho y otras lesiones faciales. Contusiones en los hombros indicaban que había cargado algo pesado. En la espalda había heridas como si lo hubieran azotado. Un oficial del Vaticano fabricó un látigo romano antiguo con trozos de metal en forma de pesas que se ajustaba perfectamente al tamaño de las heridas sobre una foto tamaño natural. Una severa herida en la muñeca parecía la reveladora señal de haber sido clavada a una cruz, herida similar a las de ambos pies. Y finalmente, bajo las costillas, una herida elíptica como de una lanza en el lado derecho del pecho. Los científicos que trabajaban en este proyecto estaban muy intrigados con la herida de la muñeca. Un pintor, razonaban ellos, habría trazado las heridas en la palma en lugar de la muñeca, como lo han hecho artistas durante 2000 años. Pero cuando lo estudiaron, se dieron cuenta de que únicamente un clavo en la muñeca podría sostener un cuerpo en la cruz. ¿Cómo podría saber eso un falsificador?
Varios patólogos identificaron la figura como de un varón entre 30 y 35 años, de 1,77 m y 79 kilos de peso. Más aún, 3 científicos del equipo, en 2 exámenes por separado, declararon que las manchas eran de sangre auténtica, no pintura. 2 científicos, el Dr. John Jackson y el Dr. Erin Jumper, colocaron un negativo especial del sudario en un analizador de imagen BP8, empleado por la NASA para producir imágenes de la Luna en relieve. Una foto o un dibujo tienen solo 2 dimensiones y se ven planos en el analizador. Pero si existe una profundidad tridimensional como un cráter en la Luna, el aparato lo capta. El rostro del sudario pasó el examen. Los científicos espaciales acumularon impresionantes pruebas con sus modernos aparatos. Los métodos de Walter Macron, comparados con ellos, parecían un poco antiguos. Se me ocurrió que no nos iban a dejar recortar trozos del sudario, de modo que pregunté si podía emplear una cinta adhesiva. Esto es como levantar una huella dactilar. Mi idea original, cuando propuse emplear las cintas, es que si hay una imagen, y había una imagen muy tenue, color sepia, si hay una imagen debe contener átomos, y si contiene átomos, obtendremos algunos con la cinta y podremos identificarlos y decir de dónde provienen. De modo que Macron se puso a trabajar con el microscopio, estudiando las antiguas fibras en busca de una pista para dictaminar si era o no el santo sudario de Jesús. Era ciertamente uno de los enigmas más intrigantes. Se parecía mucho a un caso de asesinato. Irónicamente, casi al mismo tiempo, el microscopio estaba desempeñando un papel clave en uno de los peores homicidios múltiples de la historia. Ser de investigar. Atlanta, Georgia. Para la policía de Atlanta fue un desafío que duró 2 años. Niños de color del vecindario estaban siendo asesinados. La comunidad estaba aterrada. Se impuso el toque de queda del anochecer a la madrugada. Se comisionó a un cuerpo de tareas especiales, pero después de 2 años había 29 homicidios y ningún sospechoso. Hasta que una noche en 1980, la policía estaba marcando este puente con estacas sobre el río Chattahoo cuando oyeron un fuerte chapoteo. Vieron a Wayne Williams, de 22 años, conduciendo por allí y la sometieron a vigilancia durante las 24 horas. 2 días más tarde, el cadáver de otra víctima flotaba en el río. Williams estaba viviendo con sus padres cuando lo arrestaron. Insistió en que era inocente y la policía necesitaba más pruebas que la de haberlo visto cerca de la escena del crimen para que los cargos de homicidio tuvieran asidero. Así que el microanalista del Laboratorio de Criminología del estado de Georgia, Larry Peterson, se puso a trabajar con los mismos métodos que Walter Macron empleó con el sudario. Con cinta adhesiva tomó muestras de la casa de los padres de Wayne Williams, donde él vivía, de su auto, de su ropa y también de las víctimas en busca de pistas. Casi inmediatamente Peterson halló algo especial: fibra sintética de una alfombra. Investigando, descubrió que esta pequeña hilandería en Dalton, Georgia, la había fabricado solo durante poco tiempo, y uno de los pocos que la poseían resultaron ser los padres de Wayne Williams. Fue como armar un rompecabezas bajo la lente. Si Peterson lograba hallar una fibra igual en las víctimas, obtendría una pista que seguiría a Williams desde su alfombra hasta su automóvil y de allí hasta las víctimas de los homicidios. Comparando una muestra de la alfombra de la casa de Williams con una fibra tomada de la ropa de una de las víctimas, descubrió que coincidían perfectamente. Peterson continuó comparando fibras tomadas de los cadáveres de las víctimas con fibras de los cobertores de la cama de Williams y de 3 autos que usaba en esos días. También coincidieron los pelos de perro de su cuarto. Pero antes de que los demandantes decidieran ir a la corte con evidencias circunstanciales, querían una confirmación.
así que convocaron a algunos de los principales expertos en microscopía del país. Nosotros pasábamos el fin de semana, un fin de semana completo, repasando todos los portaplacas que él tenía. Y después él visitó al fiscal del distrito y al director del laboratorio y a muchos políticos, etcétera, etcétera. Y regresó a nuestro grupo preguntando, ¿qué piensan del caso y de la evidencia? Y todos nosotros le dijimos que era un caso abierto y cerrado, que no podía perder y que la evidencia era tan buena que jamás se había visto antes nada igual. En febrero de 1982, Wayne Williams fue condenado y sentenciado a 2 condenas consecutivas de cadena perpetua por asesinar a Natalie Cater, cuyo cadáver fue arrojado al río Chattahoo, y a Jimmy Ray Payne, las 2 últimas víctimas en la serie de homicidios conocidos como los crímenes de los niños de Atlanta. Para Walter McCrone, resolver los crímenes de los niños de Atlanta fue similar a resolver el misterio del sudario, buscando siempre algo fuera de lugar en las fibras del sudario, algo que no debía estar allí si realmente databa de hace 2000 años. Esta es una de las cintas adhesivas y en ella hay fibras de lino y otras fibras de un manto de seda azul, con el que generalmente envuelven al sudario. Y esta en particular es de una parte de la imagen, de modo que tenemos fibras útiles. La investigación del sudario se parecía mucho al caso que literalmente puso Walter McCrone en el mapa de Vinland. El mapa de Vinland fue un descubrimiento efectuado por la Universidad de Yale en 1965 que conmovió al mundo académico. Entre el polvo de esa extraordinaria colección de libros surgió un mapa cartográfico de América del Norte fechado en el año 1440, señalando que el Nuevo Mundo había sido descubierto por Leif Erikson mucho antes que Cristóbal Colón. Estudiantes británicos y americanos investigaron durante 8 años para establecer su autenticidad, pero las opiniones diferían unas de otras. La mayoría coincidía en que era el descubrimiento cartográfico más interesante del siglo. Ello ocurría 10 años antes de que Walter McCrone lo investigara, y entonces él vio algo allí, algo que no debería haber estado allí. Empleando su microscopio polarizado, observó las líneas de tinta y vio que en realidad había 2 líneas, una ancha, color marrón amarillento, y otra línea negra angosta en medio de la otra. El obvio propósito era simular el aspecto de un viejo mapa mediante la línea negra manchada de amarillo en toda su longitud. Cuando el Dr. McCrone analizó la tinta bajo la lente, descubrió que contenía alta concentración de dióxido de titanio, un pigmento usado por los pintores por primera vez en 1920. Conclusión, el mapa no pudo haber sido trazado antes de esa fecha. La Universidad de Yale lo declaró una falsificación el 26 de enero de 1974. Pero el debate no finalizó allí. En 1987, científicos de la Universidad de California discutieron el fallo de McCrone, argumentando que el nivel de titanio blanco referido por McCrone era mucho menor de lo que él había calculado y que podían haber sido pigmentos de otra fuente. El Dr. McCrone respondió mediante la publicación de un artículo científico escrito por él, fiel a sus principios. Este es el proceso científico. La investigación y después su publicación para que todos tengan acceso a los datos, permitiendo que la comunidad científica actúe como jurado. Y aquí también se comprueba el método de Walter McCrone de personificar a Sherlock Holmes, buscando algo que no debería encontrarse allí. En el caso del sudario, buscar pintura o pigmentos de pintura que perduren por siglos. Si no los hay, el misterio continúa, ya que todas las pinturas contienen ciertas propiedades identificables que jamás se pierden. Y son como hitos, como el titanio blanco del mapa de Vinland o el Manet perdido. Este misterio continúa con un abogado de Chicago, Andrew Brainerd. Cuando no está en la corte o preparando casos, se dedica a la pintura y es un apasionado de un cuadro en particular. Una copia de este que está en el Louvre, de Velázquez, llamado La Infanta Margarita, considerado una obra maestra y a menudo copiado por estudiantes de arte. En julio de 1859, un estudiante especial se inscribió en el Louvre para copiarlo y eventualmente introduciría el arte mundial en una nueva era. El estudiante era Edouard Manet.
Creo que más que ningún otro artista del siglo XIX, Manet ciertamente ha sido aclamado o considerado como el padre del arte moderno. Y en este cuadro, al verlo y examinarlo, se observan las técnicas extrañamente contradictorias entre el realismo de ese rostro tan cuidadosamente dibujado, tan minuciosamente detallado, y el resto que realizó en forma cruda y rápida. De modo que él mira un poco hacia atrás, definiendo el gran arte del pasado. Arte que veneró, siguió y utilizó en toda su vida profesional. Y luego mirando hacia adelante, hacia el arte moderno, no como lo conocemos hoy, sino tendiendo al estilo impresionista, estilo que tanto apasionó al mundo durante la década. Por algún motivo, la pintura estuvo perdida durante años, hasta que Brainerd dedicó 20 años tratando de descubrir si su cuadro era una copia. Sabía que no sería fácil convencer a los expertos, de modo que comenzó a estudiar el complejo mundo de los peritos en arte, el estudio del estilo y las pinceladas, y descubrió un arma secreta que podría cambiar el futuro de la autenticación de las obras de arte, el microscopio de Walter McCrone. Con frecuencia consultaban al Instituto McCrone para determinar falsificaciones. Probar, en cambio, que era un auténtico Manet fue un desafío diferente. Primero, el Dr. McCrone tomó diminutas muestras de 2 Manet reconocidos como genuinos, el ballet español de la colección Phillips en Washington y La mujer del cántaro, exhibido en Copenhague. Luego comparó las muestras de los Manet con la copia de Brainerd de la Infanta. Los 3 cuadros tenían los mismos colores seleccionados y mezclados tan exactamente igual que prácticamente no cabía duda de que provenían de una misma paleta. Pero McCrone halló una valiosa pista que no esperaba. Encontró cristales extraños en el pigmento blanco plomizo del ballet español. Extraños porque eran así, mientras que la mayoría de los pigmentos plomizos contienen prismas que se ven así. Al compararlos con la copia de la Infanta, halló los mismos extraños cristales. Cuando uno obtiene exactamente los mismos elementos en porcentajes exactamente iguales, uno piensa, deben haber salido del mismo pomo. Tienen que haber sido hechos al mismo tiempo, en el mismo sitio, con el mismo proceso, todo igual. Y por cierto, ayuda a confirmar que este tuvo que haber sido pintado por el mismo artista que pintó los otros 2 cuadros. La búsqueda de pruebas se convirtió para Brainerd en la aventura de su vida que conservó cuidadosamente. ¿Quién podría imaginar que se hallarían pruebas que, tal como huellas dactilares, estaban encerradas en el cuadro de Manet perdido durante más de un siglo? Para Walter McCrone se había resuelto otro misterio, pero todavía faltaba uno. Más de 30 cintas adhesivas tomadas del sudario de Turín fueron enviadas a McCrone para analizar. Una vez más, en busca de algo que no debería estar allí, revisó más de 200 distintos materiales. Salpicaduras de cera, fibras del manto que envolvía el sudario, minerales como calcita y cuarzo, nada extraño, hasta que empezó a examinar muestras de la zona de manchas de sangre y del contorno del cuerpo. Y esta en particular es una parte de la imagen, de modo que tenemos fibras útiles, fibras teñidas por partículas de pigmento. Esa es la misma zona que usted está viendo, más ampliada. Verá la misma fibra azul y también verá algunas partículas rojas. Sí las veo. Partículas rojas. Eso lo impulsó a verlas de más cerca, más ampliadas. O podía identificarlas. Podíamos retirarlas, no podíamos identificarlas con la ampliación, pero podíamos retirarlas de la cinta, trasladarlas a un microscopio polarizado y luego sería fácil identificarlas, y resultó ser pintura de tierra ferruginosa. No era sangre. No era sangre. En verdad, cuando comencé, yo esperaba que fuese real y buscaba sangre y fluidos humanos, y cuando empecé a ver partículas de pigmento, luego fue un proceso bastante gradual. Me llevó semanas, hasta meses, decidir que eran partículas de pintura. Algo que, de acuerdo con Walter McCrone, no debió haber estado allí, fueron los componentes de la pintura. Lo cual le llevó a la conclusión
La conclusión fue que había sido pintado y que es una fantástica obra de arte. Y es tan buena como una representación sobre la pasión de Cristo. Creo que me siento tan feliz con ella como lo sería de haber sido real. Sus colegas del grupo investigador no estuvieron de acuerdo con este fallo. Conservaron la creencia original, aguardando la última palabra de un análisis con carbono 14 para conocer la antigüedad del sudario. Hasta hace poco la iglesia rehusó este examen, pues ello habría requerido tomar un trozo grande del sudario. Pero recientemente fue posible tomar uno del tamaño de un timbre postal, y de este modo la iglesia dio la orden de partida en 3 lugares: Oxford, Zúrich y la Universidad de Arizona. Nadie estaba más ansioso por tener el cálculo de antigüedad que Walter McCrone, quien ya había dado su fallo. Había tenido que defenderlo él solo contra grandes científicos durante 10 años. Confiaba en que el examen probaría que tenía razón. No se puede discutir con un microscopio. Estoy absolutamente seguro de que lo deben haber pintado más o menos cuando lo descubrieron, y se lo declaró y presentó como reliquia religiosa. Y eso fue en 1356. El sudario fue analizado al carbono 14 en el verano de 1988 y los... Ciencias aplicadas.